Buenas noches, bienvenidos al noticiero de IP. En este segmento les hablaremos del embargo atunero realizado entre Estados Unidos contra México. Comenzamos. El acontecimiento que propició el conflicto atunero fue la decisión de México de ejercer su derecho a restringir la pesca de embarcaciones extranjeras en su zona económica exclusiva. En consecuencia, el 4 de julio de 1980 asumió la posición de detener a todas aquellas embarcaciones extranjeras que se encontraran pescando en el espacio marino. Tras esto, 3 días después de la advertencia que realizó la Armada Mexicana, detuvo embarcaciones estadounidenses que se encontraban en esta zona, las cuales fueron puestas a disposición del Departamento de Pesca del puerto de Mazatlán, institución que confiscó a estas dichas embarcaciones el atún capturado y el equipo de pesca. La reacción que tuvo el gobierno de Estados Unidos fue inmediata al imponer el 14 de julio de 1980 un embargo a México por parte de que colocó a la industria mexicana en un punto crítico de enfrentar un problema de que se encontraba almacenado un gran tonelaje de atún en sus bodegas, pero la problemática se resolvió de manera temporal por parte de la compra de España del atún que se exportaba a los Estados Unidos. En consecuencia, este primer embargo se prolongó por 6 años, aunque contó con el apoyo de una iniciativa privada para adquisición de nuevas unidades pesqueras, pero no fue suficiente para fortalecer esta industria mexicana atunera debido al cierre principal que se tuvo con el comprador para estar en el mercado. El 13 de agosto de 1986, el gobierno de Estados Unidos decide levantar la prohibición de importar el atún mexicano en Estados Unidos, lo que, haciendo un balance con ese primer embargo, fue eminente que la dificultad por parte de la industria atunera mexicana no pudo colocar al atún en sus primeros años, ya que se presentaba una sobreproducción, así como un mercado interno saturado. Sin embargo, es importante mencionar que la industria atunera mexicana, pese a la crisis, logró diversificar su mercado al abrir sus canales hacia Europa, específicamente a Italia, España, Alemania, Francia e Inglaterra. Por otra parte, es necesario reconocer que la llamada red de cerco logró que se aumentaran las capturas mundiales del atún, pero al mismo tiempo elevó las tasas de mortalidad de los delfines. Problemática que fue el argumento principal de las empresas enlatadoras estadounidenses y de algunos grupos ecologistas, actores que presionaron al gobierno de Estados Unidos para imponer el segundo bloqueo comercial a México. En consecuencia, el 28 de agosto de 1990, un juez de la Corte Distrital de San Francisco ordenó un nuevo embargo a las importaciones de atún provenientes de México, al sostener que México mataba alrededor de 20,000 delfines al año al no aplicar las medidas de seguridad para prevenir la muerte de los delfines. En el mismo año del segundo embargo atunero, la compañía Starkist, apoyado de la Earth England Institute, proclamaron o dieron a conocer la proclama Dolphin Safe, la cual consistía en que dicha empresa no compraría, vendería ni procesaría atún que hubiese sido capturado por medio de la muerte incidental de los delfines. A continuación, mis compañeros nos mencionarán cómo se llevó a cabo el procedimiento de este embargo atunero y cuál fue el fallo que dictó la OMC. Vamos con ustedes. En cuanto a su procedimiento y la resolución, ante la imposición por parte del gobierno de Estados Unidos al atún mexicano, nuestro país presentó una protesta ante el Departamento de Controversias Comerciales del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, el 3 de septiembre de 1991, iniciándose así negociaciones y consultas con su vecino. El GATT, en calidad de mediador de la controversia, promovió la primera ronda de consultas, foro en el que el gobierno estadounidense hizo los siguientes planteamientos. Número 1. La Ley de Protección a Mamíferos Marinos no tiene objetivos comerciales, más bien pretende evitar la depredación de estos recursos que resulta de la utilización de métodos para pesca del atún. Número 2. No existen razones para asumir que la legislación sobre mamíferos marinos tiene como finalidad aplicar medidas no arancelarias. Número 3. Las normas estadounidenses se aplican en condiciones de igualdad para todos los países cuyas flotas operan en el Pacífico Oriental. Y número 4, el artículo 20 de la del convenio del GATT
justifica las medidas que Estados Unidos ha adoptado, ya que se trata de un recurso natural en peligro de extinción. Por su parte, México en la primera ronda de consultas formula las siguientes posturas. Primero, el embargo atunero es una medida de carácter proteccionista. Segunda, el artículo 20 del Tratado del GATT se aplican a los recursos no renovables, por lo tanto, no es válido aplicarlo en el caso de los delfines, ya que esta no es una especie en peligro de extinción. Tercero, el embargo se aplica a las exportaciones de atún y el recurso que se pretende relacionar con el artículo 20 son las especies de delfines, por lo tanto se sanciona al atún bajo el argumento de la conservación de los delfines. Cuarto, la legislación de Estados Unidos no se aplica en igualdad de condiciones, ya que la mortalidad incidental de delfines que se registran en la flota que opera en el Océano Pacífico Oriental depende de los niveles que alcance la flota estadounidense, y en aguas mexicanas la abundancia de los delfines es más significativa. Quinto, los esfuerzos que México ha realizado para la reducción de la mortalidad incidental de los delfines no tienen nada que ver con los temas comerciales que se ventilan en el GATT. Sexto, las disposiciones relativas al embargo aplican a sus exportaciones de atún constituyen para el país prácticamente proteccionista encubiertas que van en contra de los dispuestos por el GATT, por lo que la legislación promueve la aplicación de medidas unilaterales e injustificadas. Séptimo, la proclamación del Dolphin Safe de Estados Unidos pretende restringir el acceso al atún mexicano al comercio estadounidense. Cabe decir que los argumentos planteados por México ante el GATT se basaron en el artículo 11, el cual establece que ninguna parte contratante podrá imponer ni prohibiciones, así como restricciones a la exportación de cualquier producto ante el territorio de la otra parte contratante. Otro de los artículos del GATT que sustenta la postura de México fue el artículo 13, en el cual se señalaba la prohibición o restricciones semejantes a la exportación de productos similares originales de cualquier tercer país. En base de esto, México determinó que Estados Unidos aplicó un embargo únicamente en el régimen del Pacífico Oriental, excluyendo a los demás océanos, por lo que el vecino país del norte imponía disposiciones específicas en aguas en donde no había delfines en peligro de extinción, y en otras partes donde sí existía, esta medida no fue propuesta. Un artículo más que apoya la postura de México fue el artículo 3, que se refiere a que los productos de algún país contratante no deberán recibir un trato menos favorable que el concedido a los productos similares de origen nacional. El 6 de febrero de 1991, el gobierno de México anunció al Consejo de Representantes del GATT que, habiendo transcurrido 60 días para la etapa de consultas sin haber llegado a una solución mutuamente satisfactoria, había decidido solicitar la creación de un grupo especial que, conforme a las reglas del GATT, analizara a los argumentos presentados por las partes. La petición de México se concretó en un panel que dictó una resolución cuyo fallo fue favorable a México en los siguientes términos: la prohibición de las exportaciones del atún aleta amarilla y de los productos derivados de esta especie procedentes de México, y las medidas de la Ley de los Mamíferos Marinos, en la cual se ha impuesto la prohibición, son contrarias al artículo 11, inciso primero, y no se justifica bajo el artículo 20 del acuerdo. De este modo, el embargo primario es inconsistente de acuerdo a las reglas del GATT, y en la relación del embargo secundario hacia las naciones intermedias también resulta inconsistente, de tal forma que el panel recomendó que las partes contratantes soliciten a Estados Unidos modificar las anteriores medidas de conformidad con sus obligaciones bajo el acuerdo general, fallo que desafortunadamente nuestro país no supo aprovechar, ya que le dio prioridad a la fase final de las negociaciones para la firma del TLCAN, optando el gobierno mexicano en solucionar la controversia a nivel bilateral y no a través del GATT. Los esfuerzos de México para solucionar la controversia del atún se orientaron principalmente de dos directrices: una por la vía del diálogo y la celebración de acuerdos que protegieran a los delfines, y la otra con la implementación de métodos de pesca más seguros. En materia bilateral se iniciaron gestiones directas en ambos gobiernos, comenzando primeramente con la celebración del Acuerdo Intergubernamental de Conservación del Delfín, mejor conocido por el Acuerdo de la Joya. Este acuerdo fue suscrito en 1992 por México, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Honduras y Venezuela. El propósito fundamental de este acuerdo era reducir progresivamente la mortalidad de los delfines a niveles cercanos a cero. El levantamiento del segundo embargo fue un proceso complicado en el que la posición estadounidense se mostró fragmentada por el gobierno, las empresas enlatadoras y los grupos ambientalistas. Fueron varios los factores que complicaron el levantamiento. Por un lado, el Departamento de Comercio de Estados Unidos
no había publicado las enmiendas en la ley de mamíferos marinos. Por lo otro, aunque la mayoría de los grupos ecologistas estuvieron de acuerdo con la decisión que había tomado el Ejecutivo de Estados Unidos para levantar el embargo, la organización ambientalista Earth Island Institute demandó al Departamento de Comercio de los Estados Unidos por tal decisión. El argumento que utilizó este grupo ecologista es que el método de cerco empleado por los pescadores mexicanos sí provocaba daño a los delfines, en especial a las hembras embarazadas. En consecuencia, la demanda provocó que el conflicto continuara. Aunque en 1999 los medios de comunicación y algunos discursos por parte del gobierno de México pronunciaron que ya se había levantado el embargo, este se prolongó hasta el 2004, cuando el Departamento de Comercio de Estados Unidos dio por terminada la prohibición. El 24 de octubre del 2008, México solicitó la celebración de consultas con los Estados Unidos respecto de las siguientes medidas. En primera, el artículo 1385 del título 16 del United States Code, la ley de información al consumidor sobre la protección de delfines. En segundo, los artículos 216.91, que habla sobre las normas sobre etiquetando el Dolphin Safes, y el 216.92, que habla sobre los requisitos del Dolphin Safes para atún capturado en el Opo, que es el Océano Pacífico Tropical Oriental, por embarcaciones grandes con redes cerqueras, del título 50 del Code of Federal Regulations. En tercera parte, la decisión judicial en el caso Earth Island Institute contra Howard. México alegaba que las medidas en litigio que establecen las condiciones para el uso de una etiqueta Dolphin Safe en los productos de atún oprimen el acceso al etiquetado oficial Dolphin Safe del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, a la presentación de determinadas pruebas documentales que varían con arreglo a la zona en que se capture y el método de pesca por lo que se captura el mismo, contenido en el producto del atún, eran incompatibles, entre otras disposiciones, con el párrafo primero del artículo 1 y el párrafo cuarto del artículo tercero del GATT de 1994 y los párrafos primero, segundo y cuarto del artículo 2 del acuerdo del OTC. El 6 de noviembre del 2008, las comunidades europeas solicitaron ser asociadas a las consultas y el 7 de noviembre del 2008, Australia solicitó también ser asociada a las consultas. El 9 de marzo del 2009, México solicitó el establecimiento de un grupo especial. Este es el órgano de solución de diferencias, que es el Consejo General de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, en el cual se reúne para resolver diferencias comerciales. El 20 de enero del 2012, Estados Unidos notificó al OECD su decisión de apelar con respecto a determinadas cuestiones de derecho e interpretaciones jurídicas formuladas por el Grupo Especial. El 25 de enero del 2012, México notificó al OECD su decisión de apelar con respecto a determinadas cuestiones de derecho e interpretaciones jurídicas formuladas por el Grupo Especial y con respecto a la omisión de este en hacer una evaluación objetiva del asunto, como lo exige el artículo 11 del ESD. El 20 de marzo del 2012, la presidenta del órgano de apelación notificó al OECD que no podía distribuir su informe en el plazo determinado de los 90 días, en parte a la magnitud de la apelación, que comprende numerosas y complejas cuestiones planteadas por los participantes. También se debía al gran número de asuntos que tenía este órgano, así como las limitaciones relacionadas con el calendario que se derivan de ello, por lo que este órgano previó que el informe se va a distribuir a los miembros a más tardar del 16 de mayo del 2012. En la reunión del OECD de 23 de julio de 2013, los Estados Unidos señalaron que el 13 de julio del 2013 había puesto en vigor una norma definitiva que modificaba determinadas prescripciones en materia de etiquetado Dolphin Safe, y habían puesto esas prescripciones en conformidad con las recomendaciones y resoluciones del OECD. Con esta norma definitiva, los Estados Unidos cumplían las recomendaciones y resoluciones del OECD dentro del plazo prudencial. El 2 de agosto de 2013, México y los Estados Unidos informaron al OECD el procedimiento acordado en virtud de los artículos 21 y 22 del ESD. El 14 de noviembre de 2013, México solicitó el establecimiento de un grupo especial sobre el cumplimiento. En su reunión de 25 de noviembre de 2013, el OECD aplazó el establecimiento de un grupo especial.
En su reunión de 22 de enero de 2014, el OECD acordó remitir al Grupo Especial Inicial, de ser posible, el asunto sometido por México. Canadá, China, Corea, Guatemala, Japón, Noruega, Tailandia y la Unión Europea se reservaron sus derechos en calidad de terceros. Posteriormente, Australia y Nueva Zelanda se reservaron sus derechos en calidad de terceros. El 27 de enero de 2014 se estableció la composición del Grupo Especial sobre el Cumplimiento. El informe del Grupo Especial sobre Cumplimiento se distribuyó a los miembros el 14 de abril de 2015. El 5 de junio de 2015, los Estados Unidos notificaron a la OECD su decisión de apelar respecto a las determinadas cuestiones de derecho tratadas en el informe del Grupo Especial sobre el Cumplimiento. El 10 de junio de 2015, México presentó otra apelación en la misma diferencia. El 10 de marzo de 2016, México solicitó la autorización del OECD para suspender la aplicación de concesiones u otras obligaciones en virtud del párrafo 2 del artículo 22 del ESD. El 22 de marzo de 2016, los Estados Unidos impugnaron el nivel de la suspensión de concesiones u otras obligaciones propuestas por México y sometieron la cuestión al arbitraje de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 22 del ESD. En la reunión del OECD celebrada el 23 de marzo de 2016, se acordó que la cuestión fuera sometida a arbitraje con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 22 del ESD. Los siguientes miembros enviaron comunicaciones al OECD en las que se reservaban sus derechos como terceros en la medida en que el procedimiento de arbitraje se abordara cualquier desacuerdo entre las partes con respecto al cumplimiento. La Unión Europea el 31 de marzo de 2016, Canadá el 11 de abril de 2016 y Brasil el 29 de abril del mismo año. El arbitraje estuvo a cargo de 2 integrantes del Grupo Especial Inicial y de un nuevo presidente debido a que el presidente del Grupo Especial Inicial no estaba disponible. El 25 de abril de 2017, el árbitro dio traslado de su decisión a los miembros. El árbitro determinó que el nivel de anulación o menoscabo sufrido por México como consecuencia de la medida sobre el atún de 2013 era de 163.23 millones de dólares estadounidenses al año. El árbitro concluyó que, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 22 del ESD, México podía solicitar al OECD autorización para suspender concesiones u otras obligaciones a nivel de que éste no superara los 163.23 millones de dólares al año. El 11 de mayo del 2017, México solicitó la autorización del OECD para suspender la aplicación a los Estados Unidos de determinadas concesiones arancelarias y obligaciones conexas en el marco del GATT de 1994, por una cuantía de 163.23 millones de dólares anuales, de conformidad con las decisiones del árbitro en virtud del párrafo séptimo del artículo 22 del ESD. En su reunión del 22 de mayo del 2017, el OECD autorizó a México a suspender la aplicación a los Estados Unidos de concesiones u otras obligaciones. El 1 de diciembre del 2017, México notificó al OECD su decisión de apelar respecto a las determinadas cuestiones de derecho tratadas por el Grupo Especial, sobre el cumplimiento y determinadas interpretaciones jurídicas formuladas por este. Le pedimos a la comunidad que utilizara en Twitter el hashtag embargo atunero para que hicieran preguntas y estas fueron algunas de ellas. Los órganos u organismos que participaron en el embargo atunero fueron 2. El primero es la Organización Mundial del Comercio, por sus siglas OMC, y el segundo fue el órgano de solución de diferencias, por sus siglas OSD, que es perteneciente a la OMC. En el caso embargo atunero consideramos que sí existe responsabilidad internacional de los estados, ya que este se compone de 2 elementos. El primero sería el elemento objetivo, el cual implica la violación de una obligación internacional del Estado. En este caso es en el momento en que Estados Unidos deja de incumplir con lo estipulado en el GATT, ya que al obligarse a dicho acuerdo, automáticamente estaba obligándose internacionalmente. El segundo elemento, el subjetivo, consiste en que debe ser atribuible al Estado a través de sus órganos que representan a la organización exterior e interior. Es evidente que al ser el Estado una persona moral, este actúa por medio de sus órganos y depende del derecho interno conocer si la persona o grupos de personas que realizaron el acto tienen la calidad de órganos. En este caso hablamos del Earth Island Institute y su etiquetado Dolphin Safe, ya que a raíz de esto el Congreso de Estados Unidos crea la Ley de Protección de los Mamíferos,
participando o involucrándose de manera inmediata el poder legislativo. De esta manera se obligó a los países exportadores que operaban en el Océano Pacífico Oriental a informar al gobierno de Estados Unidos de sus programas y reglas de protección de delfines como requisito para ingresar al mercado estadounidense. Una excluyente de ilicitud del hecho que México pudo haber realizado pero que en ningún momento aplicó sería el que podía haber recurrido a una contramedida, ya que al momento en que Estados Unidos incumplió con ciertos artículos estipulados en el acuerdo en que se encuentran México y Estados Unidos, el GATT, México pudo de manera inmediata incumplir con alguna otra disposición establecida en dicho acuerdo, pero en ningún momento lo hizo. La reparación por la violación de una obligación internacional cometida por Estados Unidos sería la indemnización impuesta por la OMC al exigir a Estados Unidos el pago de una suma de dinero a México por los daños producidos a consecuencia del acto ilícito, en este caso el embargo atunero. En el momento en que México solicitó la autorización del OECD para suspender la aplicación a los Estados Unidos de determinadas concesiones arancelarias y obligaciones conexas en el marco del GATT de 1994 por una cuantía de 163.23 millones de dólares al año. De esta manera, México utilizó como forma de sanción las represalias pacíficas. Eso fue todo por el tema de hoy. Gracias por acompañarnos en nuestro noticiero de IP. Buenas noches, misma hora, misma canal, la próxima semana.